Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestras predicciones para la MLB este día domingo 5 de mayo año 2024. Lluvia de bendiciones para todos, es lo que les deseamos en este día. Y bueno, vamos a iniciar con nuestra primera predicción para la MLB. Vamos al juego donde Colorado Rockies estará enfrentando nuevamente a Piratas de Pittsburgh. Ryan Ferner inicia el juego para Colorado con récord de 1-2 y un porcentaje de carreras limpias de 5.13. En sus últimos 3 juegos ha dejado un WHIP de 1.63. Por parte de Piratas inicia Bailey Falner con récord de 2-2 y un porcentaje de carreras limpias de 4.22 y un WHIP de 0.94. Tenemos dos pronósticos para este juego: Piratas a ganar y el over 8.5. Pasando al juego donde Toronto Blue Jays enfrenta nuevamente a Washington Nationals. Alek Manoah estará debutando en la presente temporada. De por vida tiene récord de 28-18, porcentaje de carreras limpias de 3.32. Por parte de Washington inicia el juego Mackenzie Gore con récord de 2-3, porcentaje de carreras limpias de 3.19. Nuestro pronóstico para este juego: Toronto Blue Jays a ganar. Pasando al juego donde Detroit Tigers enfrenta nuevamente a Yankees de Nueva York. Tenemos a Tarik Skubal iniciando el juego para los Tigres. Este zurdo tiene récord de 4-0, porcentaje de carreras limpias de 1.72. En sus últimos 3 juegos está lanzando muy bien. Solamente ha permitido 3 carreras en 19 innings y un tercio. Por parte de Yankees inicia el cubano Néstor Cortés, también zurdo, así que tendremos un duelo de zurdos con récord de 1-3, porcentaje de carreras limpias de 3.86. Ha permitido 7 carreras en sus últimos 3 juegos, lanzando 20 innings. Para este juego tenemos un duelo de lanzadores, esperamos pocas carreras. Sin embargo, nuestro pronóstico o nuestra predicción es con el equipo visitante, Detroit Tigers a ganar. Los Ángeles Angels estará enfrentando a Cleveland Guardians en nuestro siguiente juego. El venezolano Carlos Carrasco inicia para Cleveland con récord de 1-2, porcentaje de carreras limpias de 6.59. En sus últimos 3 juegos ha lanzado 14 innings y 2 tercios, 19 hits. Ha permitido 15 carreras limpias con un alto WHIP de 1.76. Por parte de Anaheim, Griffin Canning con un porcentaje de carreras limpias de 7.45 en la presente temporada. Para este juego nuestra predicción es el over 8.5. Pasando a nuestro siguiente juego, los Metropolitanos de Nueva York enfrentan a Tampa Bay Rays. El dominicano Luis Severino con récord de 2-2, porcentaje de carreras limpias de 2.31. En sus últimos 3 juegos, 20 innings, ha permitido únicamente 4 carreras limpias, dejando un WHIP de 0.80. Por parte de Tampa, Ryan Pepiot con récord de 3-2 y un porcentaje de carrera limpia de 3.12. Le están bateando para promedio de 1.68 y en sus últimos 3 juegos ha permitido únicamente 2 carreras en 18 entradas. Para este juego nos gusta el under 7.5. Repito, nuestra predicción es el under 7.5. Siguiente juego: Marineros de Seattle enfrentando a Astros de Houston.
Bryce Miller frente a Hunter Brown. Ambos lanzadores están, bueno, por lo menos Hunter Brown está siendo bateado con facilidad, ya que le están bateando para promedio de 366 en la presente campaña. En sus últimos 3 juegos ha lanzado 15 innings y un tercio, 14 hits, le han anotado 11 carreras limpias. Y pues Bryce Miller tiene números más decentes, ya que en sus últimos 3 juegos tiene 17 innings, 7 hits, tan solo 4 carreras limpias, dejando un WHIP de 0.76. Nuestro pronóstico para este juego, nuestra predicción para este juego: Marineros de Seattle a ganar. Y nuestro siguiente juego tenemos a Chicago White Sox, Medias Blancas de Chicago, frente a San Luis Cardinals, quien hasta el momento no ha anunciado a su lanzador abridor para este juego. Por parte de Medias Blancas, Garrett Crochet será su inicialista con récord de 1-4, porcentaje de carreras limpias de 5.97 en sus últimos 3 juegos, 12 innings, 14 hits, le han anotado 14 carreras limpias, dejando un WHIP de 1.58 en esos últimos 3 juegos. Nuestro pronóstico para este juego, a pesar de no tener confirmado al lanzador de San Luis, es con San Luis Cardinals a ganar. Siguiente juego: Cerveceros de Milwaukee frente a los Cachorros de Chicago. Acá tendremos un duelo de latinos. El dominicano Freddy Peralta frente al mexicano Javier Assad. Freddy Peralta con récord de 3-0. Porcentaje de carrera limpia de 3.21. Sus oponentes le están bateando para promedio de 171. Javier Assad tiene récord de 2-0, porcentaje de carreras limpias de 1.97 y sus oponentes le están bateando apenas para 205. Nuestra predicción para este juego: Milwaukee Brewers a ganar. Cerveceros de Milwaukee a ganar. Pasando al juego entre Miami Marlins y Atléticos de Oakland, el dominicano Sixto Sánchez con récord de 0-1, porcentaje de carreras limpias de 8.36. Le batean para promedio de 339 en sus últimos 3 juegos, 7 innings y 2 tercios, 7 hits, le han anotado 8 carreras limpias, dejando un WHIP de 1.94 por parte de Oakland. Joe Boyler con récord de 2-4, porcentaje de carreras limpias de 6.08. En sus últimos 3 juegos, 14 innings, le han anotado 10 carreras limpias, dejando un WHIP de 1.50. Nuestro pronóstico para este juego es el over 7.5. En nuestro siguiente juego, Orioles estará enfrentando a los Rojos de Cincinnati. Dian Kremer frente a Nick Lodolo. Nick Lodolo tiene récord de 3-0 y un porcentaje de carreras limpias de 1.88. Sus oponentes le están bateando para 176. Se ha visto muy bien este lanzador zurdo en 18 innings y un tercio. Ha permitido 14 hits. Le han anotado tan solo 5 carreras limpias en sus últimos 3 juegos. Por parte de Orioles, Dian Kremer también ha estado lanzando bien en sus últimos 3 juegos, 18 innings. Ha permitido únicamente 8 carreras limpias, dejando un WHIP de 0.94. Sin embargo, en la temporada, Nick Lodolo, sus oponentes le batean para 176. Así que nuestra predicción para este juego es Rojos de Cincinnati a ganar. En nuestro siguiente juego, San Diego Padres visita a Arizona Diamondbacks. Matt Qualdron frente a Ryan Nelson. Ambos lanzadores han sido bateados con mucha facilidad. El bateo en contra, para el promedio de bateo en contra para San Diego, Matt Qualdron es de 256 y para Nelson, lanzador de Arizona, es de 297. Así que para este juego nuestra predicción es el over 9.5.
En nuestro siguiente juego, Atlanta estará visitando a Los Ángeles Dodgers. Max Fried inicia para Atlanta, 2-0 su récord, porcentaje de carreras limpias de 4.02. En sus últimos 3 juegos le han anotado tan solo 3 carreras en 20 innings, dejando un WHIP en esos 3 juegos de 0.80. Por parte de los Dodgers, James Paxton inicia el juego con récord de 3-0 y un porcentaje de carrera limpia de 3.51. Sin embargo, en sus últimos 3 juegos ha lanzado 14 innings y 2 tercios, 14 hits y le han anotado 8 carreras limpias, pero ha regalado 16 bases por bolas, dejando un altísimo WHIP de 2.11. Nuestra predicción para este juego es Atlanta Braves a ganar, los Bravos de Atlanta a ganar. Recuerden suscribirse a nuestro canal Inversiones CR y escribirnos a nuestro número de WhatsApp más 57 304 598 3639 para las suscripciones personalizadas, la suscripción VIP, donde te indicamos la directa si te gusta jugar la directa, o te combinamos un parlay si te gustan los parlay. Ok, pasando a nuestro siguiente juego, los Gigantes de San Francisco estarán enfrentando a Philadelphia Phillies. Por parte de San Francisco, Logan Webb tiene récord de 3-2, efectividad de 2.98 en sus últimos 3 juegos, 18 innings y 2 tercios, 17 hits, tan solo 4 carreras limpias que fueron anotadas en sus últimos juegos frente a Boston Red Sox. Y por parte de Filadelfia estará lanzando su segundo juego Taijuan Walker, quien en su primer juego frente a San Diego en 6 innings y 1 tercio se vio muy mal, ya que permitió 8 hits y le anotaron 6 carreras limpias, dejando un promedio de bateo de 320 para sus rivales. Para este juego nuestro pronóstico es San Francisco Giants a ganar, los Gigantes de San Francisco a ganar. Y pues con eso finalizamos nuestro pronóstico para este domingo. Recordamos nuevamente escribirnos a nuestro número de contacto más 57 304 598 3639 y pues allí preguntar por nuestros planes de suscripción VIP. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si Dios lo permite.